¿Quieres ser mi hija?, dijo el millonario estéril con una semana de vida a la niña de la calle. Lo que sucedió te emocionará. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó Eduardo Méndez, mirando fijamente al doctor que sostenía sus radiografías contra la luz. Con el tratamiento paliativo, tal vez semanas. Sin el menos, respondió el médico bajando los papeles. Eduardo, deberías considerar la hospitalización. Podemos hacer que estos días sean más cómodos. No, pero Eduardo, he dicho que no. Quiero irme a casa. El doctor Rodrigo suspiró. Conocía a Eduardo desde la universidad. Sabía que era inútil discutir cuando tomaba una decisión. Está bien, pero necesitas cuidados. Puedo enviar una enfermera. No quiero enfermeras. No quiero nada. Solo quiero estar tranquilo. Eduardo se levantó de la silla y tomó su saco. Sus manos temblaron ligeramente al ponérselo, pero su rostro permaneció firme. Eduardo, por favor, piénsalo. Tu empresa, tu familia, mi empresa seguirá sin mí. ¿Y mi familia? Eduardo se detuvo en la puerta. Mi familia murió hace años en ese accidente. Solo quedé yo y ahora también me voy. Salió del consultorio sin mirar atrás. En el elevador se apoyó contra la pared y cerró los ojos. 6 semanas, 42 días. El hombre que había construido un imperio empresarial, que había levantado edificios por toda la Ciudad de México, ahora contaba los días como si fueran las últimas monedas en su bolsillo. Su chofer lo esperaba afuera, pero Eduardo le hizo una seña para que se fuera. Voy a caminar, Carlos. Regresa mañana. Pero, señor Méndez, usted no debería. Vete a casa con tu familia. Eduardo comenzó a caminar por las calles sin rumbo fijo. Sus zapatos italianos pisaban el pavimento agrietado mientras se alejaba de la zona rica de la ciudad. No sabía por qué, pero sus pies lo llevaron hacia los barrios más pobres, donde el aire olía a comida callejera y las casas se apretujaban unas contra otras. Caminó durante horas. El sol comenzaba a ocultarse cuando llegó a una pequeña plaza rodeada de puestos de comida. La gente lo miraba extrañada. Su traje caro desentonaba completamente con el lugar. Señor, una quesadilla, le gritó una mujer desde su puesto. Eduardo negó con la cabeza y siguió caminando. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña, tal vez de 7 años, estaba sentada en una esquina. Su ropa estaba sucia y sus zapatos tenían agujeros. Tenía el cabello negro enredado y los ojos más grandes que Eduardo había visto en su vida. ¿Tienes hambre?, le preguntó Eduardo deteniéndose frente a ella. La niña lo miró con desconfianza, pero asintió. ¿Dónde están tus papás? No tengo tus abuelos, ¿algún familiar? La niña negó con la cabeza. No tengo a nadie. Esas 3 palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. No tengo a nadie. Él tampoco tenía a nadie. Un hombre rico y moribundo y una niña pobre y sola. 2 personas que no tenían nada, excepto el tiempo que les quedaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó Eduardo, sentándose en el suelo junto a ella. Valeria, yo soy Eduardo. Se quedó callado un momento, luego la miró. Valeria, ¿te gustaría venir conmigo? ¿A dónde? A mi casa. Tengo mucha comida, una cama grande y Eduardo se detuvo. No sabía qué más decir. ¿Cómo explicarle a una niña que él también estaba solo, que también tenía miedo? ¿Eres malo?, preguntó Valeria. No lo sé, pero no te voy a lastimar. Valeria lo estudió con esos ojos enormes. Luego preguntó, ¿por cuánto tiempo? Eduardo sintió una punzada en el pecho. 6 semanas, 42 días. Eso era todo lo que tenía para ofrecer. Por una semana, dijo finalmente, ¿quieres ser mi hija por una semana? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Ni siquiera sabía por qué la había hecho. Tal vez porque los dos estaban solos. Tal vez porque el tiempo se estaba acabando para ambos. Aunque de maneras diferentes. Valeria lo miró durante un largo rato, luego asintió. Está bien. Eduardo extendió su mano. Valeria la tomó con sus pequeños dedos sucios. Juntos se levantaron y comenzaron a caminar hacia la avenida principal, donde Eduardo llamó un taxi. Mientras el coche se movía por la ciudad, Eduardo miró por la ventana. Por primera vez en meses no pensó en la muerte.
Pensó en la semana que tenía por delante y en la niña que ahora estaba sentada a su lado, mirando las luces de la ciudad con los ojos muy abiertos. Una semana. Tal vez era todo lo que necesitaban. ¿Aquí vives?, preguntó Valeria mirando la enorme casa con la boca abierta. Eduardo asintió mientras pagaba al taxista. La mansión se alzaba frente a ellos con sus 3 pisos y jardines perfectamente cuidados. Las luces automáticas se encendieron cuando se acercaron a la puerta principal. «Es muy grande», murmuró la niña acercándose más a Eduardo. «Sí, tal vez demasiado grande», respondió él buscando las llaves en su bolsillo. La puerta se abrió antes de que pudiera usarlas. Carmen, su empleada doméstica de muchos años, apareció con el ceño fruncido. «Señor Méndez, no sabíamos que venía. Carlos dijo que usted se detuvo al ver a Valeria». «¿Quién es esta niña?». «Se llama Valeria. Va a quedarse con nosotros una semana». Carmen miró a la niña de arriba a abajo. Su expresión mostraba claramente lo que pensaba. La ropa sucia, el cabello enredado, los zapatos rotos. «Señor, ¿está seguro? No sabemos nada de ella. Podría tener enfermedades». «Oh, Carmen». La voz de Eduardo sonó firme. «Prepara el cuarto de huéspedes del segundo piso y pide a Rosa que le prepare un baño caliente». «Pero, señor, por favor». Carmen suspiró y se alejó, murmurando cosas que Eduardo prefirió no escuchar. Rosa, la cocinera, apareció secándose las manos en el delantal. «¿Va a cenar, señor Méndez? ¿Tienes hambre?», le preguntó Eduardo a Valeria. La niña asintió rápidamente. Eduardo sonrió por primera vez en meses. «Rosa, prepara algo rico para Valeria y que sea bastante». Mientras Rosa se dirigía a la cocina, Eduardo llevó a Valeria por la casa. Ella caminaba muy pegada a él, tocando apenas las cosas, como si tuviera miedo de romper algo. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó señalando el enorme televisor de la sala. «Sí, pero casi nunca lo veo». «¿Por qué?». Eduardo se detuvo. ¿Cómo explicarle que había estado esperando morir? Que nada le parecía importante, porque he estado muy ocupado, mintió. Llegaron al comedor donde Rosa había puesto platos con pollo, arroz, frijoles y tortillas calientes. Valeria se sentó en la silla grande y sus pies no tocaban el suelo. Comenzó a comer rápidamente, como si temiera que la comida fuera a desaparecer. «Despacio», le dijo Eduardo gentilmente. «No se va a acabar». Valeria lo miró y bajó la velocidad, pero siguió comiendo con ganas. Eduardo la observaba, sintiendo algo extraño en el pecho. Hacía años que no cenaba con alguien. Hacía años que esa mesa no se usaba para algo más que guardar papeles de trabajo. «¿No vas a comer?», preguntó Valeria. Eduardo se dio cuenta de que solo había estado mirándola. Tomó un poco de arroz, aunque no tenía hambre. Últimamente nunca tenía hambre. Después de cenar, Carmen llevó a Valeria al segundo piso. Eduardo la siguió y vio cómo la niña entraba al cuarto de huéspedes con los ojos muy abiertos. Era un cuarto grande con una cama king size, televisión y un baño propio. «¿Voy a dormir aquí?», preguntó. «Si quieres o puedes elegir otro cuarto». Valeria negó con la cabeza rápidamente. «Este está bien». Carmen había puesto pijamas limpias sobre la cama. Eran de cuando Eduardo era niño, que su madre había guardado por décadas. Le quedaban un poco grandes a Valeria, pero estaban limpias. «Tu baño está listo», dijo Carmen señalando la puerta del baño. «Hay champú y jabón nuevos». Valeria asintió y entró al baño. Eduardo escuchó correr el agua. Carmen lo miró con preocupación. «Señor, ¿está seguro de esto? No sabemos nada de esta niña». Eduardo no respondió. No sabía qué decir. No sabía por qué había hecho esto. Solo sabía que se sentía correcto. Media hora después, Valeria salió del baño con el cabello limpio y los pijamas puestos. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera. «¿Necesitas algo más?», preguntó Eduardo. «No», respondió ella, pero no se movió hacia la cama. «¿Qué pasa? ¿Te vas a ir?». «Solo voy a mi cuarto. Está aquí al lado». Valeria asintió, pero siguió sin moverse. Eduardo entendió. «¿Quieres que me quede hasta que te duermas?». «Puedes». Eduardo se sentó en la silla junto a la cama. Valeria se metió bajo las cobijas y lo miró.
Eduardo, ¿por qué me trajiste aquí? Era una pregunta que él mismo se había hecho durante toda la noche. No tenía una respuesta clara. Porque los dos estamos solos, dijo. Finalmente. Valeria cerró los ojos. Eduardo pensó que se había dormido, pero entonces habló en voz muy baja. Hubo una mujer mala hace unos meses. Quería llevarme con ella. Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? Me escapé, pero tengo miedo de que regrese. Aquí está segura, dijo Eduardo, aunque no sabía si era cierto. Valeria abrió los ojos y lo miró. ¿Me lo prometes? Eduardo sintió un peso extraño en el pecho, una responsabilidad que no había sentido en años. Te lo prometo. Esta vez Valeria sí cerró los ojos y su respiración se hizo más lenta. Eduardo se quedó sentado viendo cómo dormía. Por primera vez en meses no pensó en su enfermedad. No pensó en las 6 semanas que le quedaban. Solo pensó en la niña que ahora dormía en su casa y en la promesa que acababa de hacer. Eduardo despertó sin dolor por primera vez en meses. Se quedó quieto en la cama, esperando la punzada familiar en el pecho, la tos que lo despertaba cada madrugada, nada, solo silencio y una extraña sensación de descanso. Se levantó y caminó hacia la ventana. Eran las 7 de la mañana y el sol entraba suavemente por las cortinas. Desde su cuarto podía ver el jardín y la alberca que nunca usaba. Todo se veía diferente de alguna manera, más vivo. Un ruido suave lo hizo voltearse. Valeria estaba parada en la puerta de su cuarto, todavía en pijama. ¿Ya despertaste?, preguntó ella. Sí, dormiste bien. Valeria Essential. ¿Tienes hambre? Siempre tengo hambre, respondió ella, y Eduardo se rió. Un sonido que no había salido de su garganta en mucho tiempo. Bajaron juntos a desayunar. Rosa había preparado huevos, pan tostado y jugo de naranja fresco. Valeria comía con ganas mientras Eduardo la observaba. Tenía más color en las mejillas y sus ojos brillaban. ¿Qué hacemos hoy?, preguntó ella. Eduardo se dio cuenta de que no había pensado en eso. Los últimos meses había vivido día a día esperando que llegara el final. No había hecho planes. No sé qué te gustaría hacer. ¿Puedo ver toda la casa? Claro. Pasaron la mañana recorriendo cada cuarto. Valeria hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué tenía tantos libros y no los leía? ¿Por qué la alberca estaba vacía? ¿Por qué había cuartos cerrados? Ahí dormían mis papás, explicó Eduardo cuando llegaron a la recámara principal. Y ese era el cuarto de mi hermana. ¿Dónde están ahora? Murieron hace 5 años en un accidente de carro. Valeria lo miró con esos ojos grandes. Por eso vives solo, yo también estoy sola desde hace mucho, dijo ella, pero ahora estamos solos juntos. Eduardo sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado dormido mucho tiempo. En la tarde decidieron salir. Eduardo no había manejado en semanas, pero se sintió con fuerzas para hacerlo. Llevó a Valeria a un parque cerca de la casa. Ella corrió hacia los columpios como si nunca hubiera visto unos. Mientras la empujaba en el columpio, Eduardo se dio cuenta de que no había pensado en su enfermedad en todo el día. No había tosido, no había sentido el cansancio que lo acompañaba desde hacía meses. Más alto, gritaba Valeria riendo. Eduardo empujó más fuerte y la risa de la niña llenó el aire. Otras personas en el parque los miraban, un hombre elegante empujando a una niña que claramente no era su hija, pero a Eduardo no le importó. Después fueron a una tienda de bicicletas. Eduardo le compró una rosada con rueditas laterales. Valeria la miró como si fuera el tesoro más grande del mundo. Es mía, es tuya. En el estacionamiento del parque, Eduardo le enseñó a pedalear. Valeria se caía cada pocos metros, pero se levantaba riéndose. Cuando finalmente logró mantener el equilibrio y pedaleó sola por primera vez, gritó de emoción. Eduardo la vio alejarse en la bicicleta con el cabello volando detrás de ella y sintió algo que no había sentido en años. Alegría pura, vida real. Esa noche, después de cenar, Eduardo recibió una llamada del doctor Rodrigo. Eduardo, necesito verte mañana. Los resultados de tus últimos análisis llegaron. ¿Qué dicen? Es mejor que vengas, pero Eduardo, hay algo diferente, algo que no entiendo. Después de colgar, Eduardo encontró a Valeria en la sala viendo caricaturas en el televisor gigante que nunca usaba. ¿Todo bien?,
preguntó ella. Sí. Y todo bien. Pero mientras la veía reírse con los dibujos animados, Eduardo sintió un miedo diferente al que había tenido durante meses. Ya no tenía miedo de morir. Ahora tenía miedo de dejar sola a Valeria. Al día siguiente fueron juntos al consultorio del doctor Rodrigo. Valeria se quedó en la sala de espera mientras Eduardo entraba a ver los resultados. No lo entiendo, dijo el doctor mirando las radiografías. Tus pulmones se ven mejor. No mucho, pero definitivamente mejor. Los marcadores en tu sangre han bajado. ¿Has hecho algo diferente? Eduardo pensó en Valeria, en su risa, en cómo había dormido toda la noche sin despertarse tosiendo. He estado más activo, dijo Eduardo. Esto es inusual, muy inusual. Quiero intentar algo. Hay un tratamiento experimental nuevo. Antes no eras candidato porque tu condición era muy avanzada, pero con estos cambios, ¿qué tipo de tratamiento? Inmunoterapia combinada con medicamentos dirigidos. Es agresivo, pero podría ser elegible. Ahora Eduardo salió del consultorio confundido. En la sala de espera, Valeria estaba leyendo una revista al revés, fingiendo que sabía leer. ¿Qué dijo el doctor? Preguntó. Eduardo se sentó junto a ella. Dijo que me siento mejor. ¿Por eso no has tosido? Eduardo la miró sorprendido. ¿Había notado eso? Tal vez. Valeria sonrió. Yo también me siento mejor aquí contigo. Camino a casa, Eduardo decidió algo. Iba a intentar el tratamiento, no solo por él, sino por la niña que ahora dependía de él. Por primera vez en meses tenía una razón para luchar por su vida. Esa noche, mientras veía a Valeria dormirse, Eduardo sintió algo que no había sentido desde antes del diagnóstico. Esperanza. Eduardo estaba desayunando con Valeria cuando Carmen entró a la cocina con cara de preocupación. Señor Méndez, hay una mujer en la puerta. Dice que viene por la niña. Valeria dejó caer su cuchara. El ruido del metal contra el plato resonó en el silencio que siguió. ¿Cómo se llama?, preguntó Eduardo manteniendo la calma. Mariana Vázquez dice que es familiar de Valeria. Eduardo miró a la niña, estaba pálida y sus manos temblaban. Es ella, susurró Valeria. Es la mujer mala. Eduardo se levantó de la mesa. Carmen, dile que espere en la sala. Valeria, quédate aquí con Rosa. No me dejes sola, suplicó la niña agarrando su brazo. No te voy a dejar sola, solo voy a hablar con ella. Eduardo caminó hacia la sala. Una mujer de unos 40 años estaba parada junto a la ventana viendo el jardín. Tenía el cabello negro recogido y vestía un traje barato pero limpio. Cuando lo vio entrar, sonrió de una manera que no llegó a sus ojos. ¿Usted es Eduardo Méndez? Sí. ¿Qué necesita? Vengo por Valeria. Soy su tía, su única familia viva. La mujer sacó unos papeles de su bolsa y se los extendió. Aquí están los documentos que comprueban mi parentesco y mi derecho legal a su custodia. Eduardo tomó los papeles, pero no los leyó. Algo en esta mujer no le gustaba. Su sonrisa era demasiado forzada, sus ojos demasiado fríos. Valeria nunca me ha mencionado que tuviera familia. Los niños a veces olvidan. Ha estado viviendo en la calle mucho tiempo. Yo la he estado buscando por meses. ¿Por qué no la buscó antes? La sonrisa de Mariana se tensó ligeramente. Tuve problemas personales, pero ahora estoy lista para cuidarla como se debe. Valeria parece tenerle miedo. Los niños que han vivido en situaciones difíciles a veces reaccionan así. Pero yo soy su familia. Usted no tiene derecho legal sobre ella. Eduardo sintió un nudo en el estómago. La mujer tenía razón. Él no tenía ningún derecho legal sobre Valeria. La había recogido de la calle apenas una semana atrás. Me gustaría revisar estos documentos con mi abogado. Por supuesto, pero no puede quedarse con una niña que no es suya indefinidamente. Eso sería secuestro. La amenaza era clara, pero dicha con esa misma sonrisa fría. En ese momento, Valeria entró corriendo a la sala y se escondió detrás de Eduardo. No quiero ir contigo, le gritó a Mariana. Tú me querías vender. Mariana fingió sorpresa. Valeria, mi amor, ¿cómo puedes decir eso? Yo solo quiero cuidarte. Mientras... Eduardo, no me dejes ir con ella. Eduardo puso su mano en el hombro de Valeria. Señora Vázquez, creo que es mejor que se vaya por hoy.
Revisaremos los documentos y la contactaremos. Tengo derecho a llevarme a la niña ahora mismo. Y yo tengo derecho a verificar que estos papeles sean legales antes de entregar a una menor de edad. Los ojos de Mariana se endurecieron. Muy bien, pero no tardemos mucho en resolver esto. Valeria ya ha estado lejos de su familia demasiado tiempo. Después de que Mariana se fue, Eduardo llamó inmediatamente a su abogado, Ricardo Herrera. Ricardo, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es urgente. Una hora después, Ricardo revisaba los documentos mientras Valeria se quedaba cerca de Eduardo en todo momento. Eduardo, estos papeles parecen legales, pero algo no me convence, dijo Ricardo. La letra se ve diferente en algunas partes, como si hubieran sido alterados. ¿Puedes investigar a esta mujer? Sí, pero va a tomar tiempo. Mientras tanto, ella puede ir a un juez y exigir la custodia inmediata. Como si hubiera adivinado sus palabras, el teléfono de Eduardo sonó. Era Mariana. Señor Méndez, acabo de hablar con un juez. Nos vemos mañana en el juzgado familiar número 3. Tenga a Valeria lista. Eduardo colgó y miró a Ricardo. ¿Qué podemos hacer? Pedir una investigación completa, argumentar que la niña está en peligro. Pero Eduardo, necesitas saber que las posibilidades no están de nuestro lado. Tú no tienes ningún derecho legal sobre ella. Esa noche Eduardo no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en las opciones. A las 2 de la madrugada escuchó ruidos en el pasillo. Salió de su cuarto y encontró a Valeria sentada en las escaleras llorando. ¿Qué pasa? Tuve una pesadilla. Soñé que me llevaba otra vez. Eduardo se sentó junto a ella en los escalones. ¿Qué pasó cuando estuviste con ella antes? Me tenía encerrada en un cuarto feo. Venían hombres a verme. Ella les decía que yo podía ser su hija si le pagaban. Yo me escapé cuando ella se durmió una noche. Eduardo sintió una rabia que no sabía que tenía. Valeria, te prometo que no voy a dejar que te lleve, pero ¿y si el juez dice que tengo que irme? Eduardo la abrazó. Entonces vamos a luchar. Vamos a demostrar que ella no es buena para ti. Al día siguiente, en el juzgado, el juez revisó los documentos de Mariana y escuchó los argumentos de ambos lados. Señor Méndez, entiendo su preocupación, pero la ley es clara. La señora Vázquez tiene documentos que prueban su parentesco. Su señoría, intervino Ricardo, solicitamos tiempo para una investigación completa de estos documentos y del historial de la señora Vázquez. El juez suspiró. Les doy 30 días. En ese tiempo, la niña puede quedarse con el señor Méndez bajo supervisión de servicios sociales. Si en 30 días no hay evidencia clara de que los documentos son falsos o que la señora Vázquez representa un peligro, la custodia se transferirá a ella. 30 días. Eduardo miró a Valeria, que estaba sentada junto a él, 30 días para salvar a la niña que había salvado su vida. La batalla apenas comenzaba. Eduardo no perdió tiempo. Al día siguiente de la audiencia se presentó en las oficinas de su empresa constructora con Ricardo y un investigador privado llamado Miguel Santos. Necesito revisar todos los archivos de empleados de los últimos 10 años. Le dijo Eduardo a Patricia, su asistente. Busca algo específico, señor Méndez. Un trabajador llamado Tomás Jiménez posiblemente falleció en un accidente laboral. Patricia frunció el ceño. Ese nombre me suena familiar. The Gym Revisor. Mientras esperaban, Eduardo pensó en Valeria. La había dejado en casa con Rosa y Carmen, pero sabía que estaba asustada. Cada día que pasaba, Mariana llamaba para presionar sobre el caso. Aquí está, dijo Patricia regresando con una carpeta gruesa. Tomás Jiménez trabajó con nosotros durante 3 años. Murió en un accidente en la obra de la Torre Insurgentes hace 4 años. Eduardo abrió la carpeta. La foto de Tomás mostraba a un hombre joven de tal vez 30 años con ojos grandes y sonrisa amable. Los mismos ojos de Valeria. Tenía una hija, murmuró Eduardo leyendo el expediente. Valeria Jiménez, 7 años. ¿Es la niña que está viviendo con usted? Preguntó Patricia sorprendida. Eduardo Asensio. El investigador Miguel tomó la carpeta. ¿Qué pasó exactamente en el accidente? Patricia revisó otros archivos. Una grúa falló. Cayeron varios bloques de concreto. Tomás estaba en el lugar equivocado. En el momento equivocado,
La empresa pagó una compensación a la familia. ¿A qué familia? Preguntó Ricardo. Si la niña está en la calle, ¿quién recibió el dinero? Según estos documentos, a una tía llamada Patricia se detuvo. Mariana Vázquez. Eduardo y Ricardo se miraron. La conexión estaba clara. Ella recibió la compensación y abandonó a la niña, dijo Eduardo sintiendo rabia. Se quedó con el dinero y dejó a Valeria en la calle. Miguel tomó notas rápidamente. Esto es importante. Voy a investigar qué pasó con ese dinero. Si ella lo usó para beneficio personal en lugar de cuidar a la niña, tenemos un caso. Eduardo siguió revisando el expediente de Tomás. En la parte de atrás, Patricia había grapado documentos personales que se encontraron en su casillero después del accidente. ¿Qué es esto?, preguntó Eduardo señalando un sobresellado. Parece una carta. Nunca la abrimos porque era personal. Eduardo tomó el sobre. Tenía escrito para mi Valeria con letra temblorosa. Sus manos temblaron cuando lo abrió. La carta estaba escrita en papel barato con una letra sencilla pero cuidadosa. Mi pequeña Valeria, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. Quiero que sepas que eres lo más importante en mi vida. Desde que tu mamá murió cuando naciste, tú has sido mi razón para levantarme cada día. Trabajo duro para darte una vida mejor. Cada ladrillo que pongo, cada pared que construyo, es pensando en tu futuro. Quiero que estudies, que seas doctora o maestra o lo que tú quieras ser. Si algo me pasa, confía en la gente buena. Hay más gente buena que mala en el mundo, aunque a veces no lo parezca. Busca a alguien que te vea con amor, como yo te veo. Eres valiente, eres inteligente y eres hermosa. Nunca lo olvides. Te amo más que a mi propia vida. Tu papá, a Tomás. Eduardo tuvo que sentarse. Las lágrimas corrían por su rostro sin que pudiera detenerlas. Patricia y Ricardo también estaban emocionados. Valeria nunca recibió esta carta, dijo Eduardo con voz quebrada. Su padre murió trabajando para mi empresa, escribió esto para ella y nunca lo supo. Eduardo, dijo Ricardo suavemente. Esto cambia todo. Demuestra que Tomás quería lo mejor para Valeria. Y tenemos prueba de que Mariana recibió dinero para cuidarla, pero la abandonó. Miguel estaba tomando fotos de todos los documentos. Voy a rastrear cada peso de esa compensación. Si Mariana se lo gastó en lugar de usarlo para Valeria, podemos acusarla de negligencia y abuso financiero. Eduardo guardó la carta cuidadosamente. Necesito llevarle esto a Valeria. Eduardo. Espera, dijo Ricardo. Primero usemos esto en el caso. Después se la das. No, tiene derecho a saber quién era su padre. Ha estado sola pensando que nadie la quería. De regreso a casa, Eduardo encontró a Valeria en el jardín, sentada bajo un árbol con un libro que no sabía leer, pero fingía estudiar. ¿Cómo te fue?, preguntó ella cuando lo vio llegar. Valeria, necesito contarte algo importante. Es sobre tu papá. Los ojos de la niña se agrandaron. ¿Lo conociste? En cierto modo, sí. Él trabajaba para mi empresa. Era un buen hombre. Eduardo le contó sobre Tomás, sobre el accidente, sobre cómo había muerto construyendo edificios para darle un futuro mejor. Y escribió algo para ti, dijo Eduardo sacando la carta. Valeria no sabía leer bien, así que Eduardo le leyó cada palabra. Cuando terminó, ella estaba llorando, pero no de tristeza. Mi papá me quería. Te amaba más que a su propia vida. Dice aquí mismo. Valeria abrazó la carta contra su pecho. Eduardo, ¿crees que él estaría contento de que esté contigo? Eduardo recordó las palabras de Tomás. Busca a alguien que te vea con amor. Creo que sí, Valeria. Creo que estaría muy contento. Esa noche, mientras Valeria dormía con la carta de su padre bajo la almohada, Eduardo tomó una decisión. No iba a dejar que Mariana se llevara a esta niña. Tomás había muerto construyendo el futuro de Valeria y Eduardo iba a asegurarse de que ese futuro fuera bueno. La lucha apenas comenzaba, pero ahora tenían algo más que esperanza, tenían la verdad. Miguel Santos llamó a Eduardo 3 días después con noticias que cambiarían todo. Eduardo, encontré información muy interesante sobre Mariana Vázquez. ¿Puedes venir a mi oficina? Eduardo llegó con Ricardo 1 hora después. Miguel tenía documentos esparcidos por todo su escritorio. Mariana Vázquez tiene un historial criminal,
comenzó Miguel. Hace 2 años fue investigada por tráfico de menores en Guadalajara. Los cargos se retiraron por falta de evidencia, pero hay testimonios de que vendía niños a familias que no podían adoptar legalmente. Ricardo tomó notas rápidamente. ¿Qué más? La compensación que recibió por la muerte de Tomás fue de 800,000 pesos. Según los registros bancarios que pude conseguir, se gastó todo el dinero en semeces. Casinos, ropa cara, un coche nuevo, nada en Valeria. Eduardo sintió rabia creciendo en su pecho y los documentos que presentó en el juzgado. Aquí está lo bueno. Miguel sonrió. Son falso. Bueno, parcialmente. Ella sí era cuñada de Tomás, pero nunca tuvo custodia legal de Valeria. Cuando Tomás murió, la niña debió ir al sistema de servicios sociales, pero Mariana la tomó usando documentos alterados. ¿Puedes probarlo? Tengo copias de los documentos originales y análisis de los que ella presentó. Las firmas están falsificadas y hay inconsistencias en las fechas. Eduardo se levantó del asiento. Necesitamos ir al juzgado inmediatamente. Espera, dijo Ricardo. Primero vamos a preparar todo bien. Necesitamos presentar una petición formal de custodia por tu parte, Eduardo. Pero no soy familia de Valeria. No, pero puedes solicitar custodia temporal basándote en el bienestar de la menor. Tienes evidencia de que Mariana es peligrosa y de que tú has estado cuidando bien a Valeria. Esa tarde Eduardo habló con Valeria en el jardín. ¿Sabes lo que significa la custodia legal? Valeria negó con la cabeza. Significa que si un juez me da la custodia, yo podré ser tu tutor legal como un papá adoptivo. Los ojos de Valeria se iluminaron. Podría ser mi papá de verdad. Si tú quieres. ¿Y si el juez está de acuerdo? Sí, quiero, gritó Valeria abrazándolo fuerte. Al día siguiente, Eduardo comenzó oficialmente el tratamiento experimental para su cáncer. El doctor Rodrigo había conseguido que lo aceptaran en el programa después de ver sus mejoras inexplicables. Eduardo, tus números siguen mejorando, le dijo Rodrigo después de la primera sesión. No he visto nada igual. Es como si tu cuerpo hubiera decidido luchar. Tengo razones para luchar ahora, respondió Eduardo pensando en Valeria. El tratamiento era agresivo. Eduardo se sentía débil después de cada sesión, pero su determinación era más fuerte que nunca. Valeria lo acompañaba a las citas médicas y lo cuidaba cuando llegaba cansado a casa. ¿Te duele mucho?, le preguntaba trayéndole agua o una almohada. No tanto cuando estás aquí, le decía Eduardo. Y era verdad. Una semana antes de la audiencia final, Mariana apareció otra vez en la casa. Esta vez no venía sola. Traía a un hombre alto y mal vestido que se quedó parado junto al coche. Señor Méndez, vengo a ofrecerle un trato, dijo Mariana con esa sonrisa fría de siempre. No hay nada que negociar. Claro que sí. Usted deme 500,000 pesos y yo me olvido de Valeria. Desaparezco y nunca más la molesto. Eduardo sintió asco. Está tratando de venderme a una niña. Estoy siendo práctica. Usted quiere a la niña. Yo necesito dinero. Todos contentos. Váyase de mi casa ahora mismo. La sonrisa de Mariana desapareció. Va a lamentar no haber aceptado mi oferta. En el juzgado, mi abogado va a demostrar que usted secuestró a una menor. Puede hasta ir a la cárcel. Después de que se fue, Eduardo llamó inmediatamente a Miguel. Acaba de intentar extorsionarme. Esto no sirve. Por supuesto. ¿Tienes grabación? No, pero Carmen y Rosa escucharon todo. Perfecto. Vamos a presentar cargos por extorsión también. La noche antes de la audiencia final, Eduardo no podía dormir. Se levantó y encontró a Valeria en la cocina tomando leche. Yo tampoco puedo dormir, dijo ella. ¿Tienes miedo un poco? ¿Y si el juez dice que tengo que irme con ella? Eduardo se sentó junto a ella. Vería, pase lo que pase mañana, quiero que sepas algo. Estos últimos días contigo han sido los mejores de mi vida. Me salvaste. Yo te salvé, pero tú eres el que me salvó a mí. Nos salvamos el uno al otro. Valeria lo abrazó. Eduardo, sin importar lo que pase, siempre serás mi papá en mi corazón. Eduardo sintió lágrimas en sus ojos. Siempre, mi niña, siempre. A la mañana siguiente se prepararon para la batalla final. Eduardo se puso su mejor traje.
Valeria se puso el vestido nuevo que habían comprado juntos. Ambos sabían que ese día se decidía su futuro. En el coche camino al juzgado, Valeria tomó la mano de Eduardo. Papá, dijo por primera vez, vamos a ganar. Eduardo apretó su mano pequeña. Sí, mi amor. Vamos a ganar. La sala del juzgado estaba llena. Eduardo se sentó con Ricardo en una mesa mientras Mariana y su abogado ocupaban la otra. Valeria estaba en la primera fila junto a Carmen y Rosa, que habían venido a apoyarlos. El juez Morales entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre mayor, con cabello gris y expresión seria. Buenos días. Estamos aquí para resolver la custodia de la menor Valeria Jiménez, comenzó el juez. Señor Herrera, presente su caso. Ricardo se levantó con una carpeta llena de documentos. Su señoría, vamos a demostrar 3 cosas hoy. Primero, que los documentos presentados por la señora Vázquez son falsos. Segundo, que ella abandonó a la menor después de recibir dinero para su cuidado. Y tercero, que el señor Méndez ha proporcionado un hogar seguro y amoroso para Valeria. Ricardo presentó el análisis de los documentos falsos, los registros bancarios que mostraban cómo Mariana había gastado la compensación y los testimonios de las investigaciones anteriores sobre tráfico de menores. El abogado de Mariana, un hombre nervioso llamado Ruiz, trató de defenderse. Su señoría, mi clienta cometió errores en el pasado, pero ahora quiere rectificar y cuidar a su sobrina. ¿Dónde ha estado la señora Vázquez durante los últimos 2 años mientras la niña vivía en la calle? Preguntó el juez. Mariana se levantó. Su señoría, tuve problemas personales, pero ahora estoy lista. Señora Vázquez, la interrumpió el juez. Es cierto que hace una semana le ofreció al señor Méndez vender sus derechos sobre la niña por 500,000 pesos. Mariana se puso pálida. Su abogado la miró sorprendido. Eso es una malinterpretación. Tenemos testigos, su señoría, dijo Ricardo. Carmen Rojas y Rosa Martínez estuvieron presentes durante la conversación. El juez llamó a Carmen al estrado con voz firme, ella relató exactamente lo que había escuchado. Ella dijo que le diera el dinero y que se olvidaría de la niña para siempre, como si fuera una cosa que se vende. Cuando Carmen terminó, el juez se dirigió a Eduardo. Señor Méndez, acérquese al estrado. Eduardo caminó hacia adelante, sintiendo todas las miradas sobre él. Señor Méndez, usted no tiene parentesco con la menor. ¿Por qué quiere su custodia? Eduardo respiró profundo. Había preparado este momento durante días. Su señoría, hace un mes yo era un hombre que estaba esperando morir, tenía cáncer terminal y había perdido toda esperanza. Una noche, caminando por las calles, encontré a Valeria pidiendo comida. Ella me dijo que no tenía a nadie y yo me di cuenta de que yo tampoco tenía a nadie. Eduardo miró hacia Valeria, que lo observaba con ojos brillantes. Le pregunté si quería ser mi hija por una semana. Solo una semana, porque eso era todo el tiempo que yo creía que me quedaba. Pero esa semana cambió todo. El juez se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. Valeria no solo me dio una razón para vivir, me dio la fuerza para luchar contra mi enfermedad. Desde que está conmigo, mis médicos han visto mejoras que llaman inexplicables. Yo llamo a eso amor. Eduardo sacó la carta de Tomás de su saco. Su señoría, este es el padre de Valeria. Murió trabajando en una de mis obras. Antes de morir escribió esta carta para su hija, pero ella nunca la recibió porque Mariana se quedó con todo el dinero y abandonó a la niña. Le entregó la carta al juez, quien la leyó en silencio. Cuando terminó, sus ojos también estaban húmedos. Tomás escribió que quería que su hija encontrara a alguien que la viera con amor. Su señoría, yo veo a Valeria con amor. Ella es mi hija en todo menos en sangre. Eduardo regresó a su lugar. El juez llamó a Valeria. Valeria, ven acá, por favor. La niña caminó hacia adelante con pasos pequeños, pero decididos. Valeria, ¿entiendes lo que está pasando aquí? Sí, señor juez. Están decidiendo si puedo quedarme con Eduardo o si tengo que irme con Mariana. ¿Con quién quieres vivir? Con Eduardo. Él es mi papá de corazón. ¿Por qué no quieres vivir con la señora Mariana? Valeria miró directamente a Mariana con valentía. Porque ella es mala. Me tuvo encerrada y quería venderme. Eduardo me salvó. El juez asintió suavemente.
Eduardo, ¿te trata bien? Sí. Me compró una bicicleta, me enseñó a leer mejor y cuando tengo pesadillas se queda conmigo hasta que me duermo. Y cuando él está enfermo por las medicinas, yo lo cuido también. ¿Sabes que Eduardo está enfermo? Sí, pero está mejorando. El doctor dice que es por mí, pero yo creo que es porque los dos nos cuidamos. El juez sonrió por primera vez en la audiencia. Muy bien, Valeria, puedes regresar a tu lugar. Después de 2 horas de testimonios y argumentos, el juez se retiró a deliberar. Eduardo, Valeria y Ricardo esperaron en el pasillo. Mariana y su abogado estaban al otro lado hablando en voz baja. ¿Crees que ganamos?, preguntó Valeria. Dijiste la verdad y eso es lo más importante, respondió Eduardo. Media hora después el juez regresó. He tomado mi decisión. Los documentos presentados por la señora Vázquez son claramente falsos. Además, hay evidencia de negligencia, abandono y posible tráfico de menores. Se niega completamente su petición de custodia. Mariana se levantó furiosa, pero su abogado la detuvo. En cuanto al señor Méndez, continuó el juez, aunque no tiene parentesco sanguíneo con la menor, ha demostrado ser un tutor responsable y amoroso. Se concede la custodia definitiva a Eduardo Méndez bajo supervisión médica y legal periódica. La sala estalló en aplausos. Valeria corrió hacia Eduardo y se arrojó a sus brazos. Ganamos, papá. Ganamos. Eduardo la levantó llorando de felicidad. Sí, mi amor. Ganamos. Mientras salían del juzgado, Valeria le preguntó, Eduardo, ¿y si tu enfermedad regresa? ¿Y si solo me tienes por una semana más? Eduardo la miró con una sonrisa enorme. Entonces esa semana va a durar toda la vida. 6 meses después de la audiencia, Eduardo despertó con el sonido familiar de Valeria cantando en la ducha. Se había convertido en su despertador favorito, mucho mejor que cualquier alarma. Se levantó sin prisa y se dirigió a la cocina, donde Rosa ya tenía el desayuno listo. La rutina matutina se había vuelto sagrada en esa casa. Eduardo preparaba el lunch de Valeria para la escuela mientras ella terminaba de arreglarse. Buenos días, papá, gritó Valeria bajando las escaleras con su uniforme escolar perfectamente acomodado. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? Sí, soñé que era doctora como el doctor Rodrigo y te ayudaba a curarte. Eduardo sonrió. Valeria había decidido que quería ser doctora después de todas las visitas al hospital. El doctor Rodrigo la había vuelto su pequeña asistente no oficial enseñándole cosas básicas sobre medicina. ¿Tienes examen hoy?, preguntó Eduardo poniendo jugo de naranja en su vaso. Sí, de matemáticas. Pero ya estudié todo con Carmen. Ella es muy buena para los números. Carmen había resultado ser una excelente tutora. Después del juicio, se había quedado no solo como empleada, sino como parte de la familia. Rosa también. Ambas adoraban a Valeria y se peleaban por quien la ayudaba más con las tareas. Después de desayunar, Eduardo llevó a Valeria a la escuela. Era una escuela privada pequeña, donde los maestros conocían la historia de Valeria y la trataban con especial cariño. «Papá, ¿vienes a recogerme hoy?», preguntó Valeria antes de bajarse del coche. «Siempre vengo a recogerte». «Lo sé, pero me gusta preguntar». Eduardo entendía. Después de haber estado sola tanto tiempo, Valeria necesitaba la seguridad constante de que él estaría ahí. Mientras Valeria estaba en clases, Eduardo iba a sus sesiones de tratamiento. El cáncer no había desaparecido completamente, pero estaba controlado de una manera que sorprendía a todos los médicos. Eduardo, tus últimos estudios muestran estabilidad total, le dijo el doctor Rodrigo esa mañana. No hay signos de progresión, es extraordinario. ¿Cuánto tiempo más de tratamiento? A este ritmo tal vez 6 meses más. Después podremos espaciar las sesiones a cada meses solo para vigilancia. Eduardo Essencio había aprendido a vivir día a día sin pensar demasiado en el futuro. Cada mañana que despertaba sin dolor era un regalo. En las tardes, después de recoger a Valeria de la escuela, tenían su tiempo especial. A veces iban al parque donde Valeria montaba su bicicleta, ahora sin rueditas de entrenamiento. Otras veces se quedaban en casa. Ella haciendo tarea mientras él trabajaba en su computadora. Eduardo había reducido drásticamente su trabajo en la empresa. Seguía siendo el dueño,
pero había delegado las operaciones diarias. Prefería pasar tiempo con Valeria. Papá, ¿en qué trabajas ahora?, le preguntó Valeria una tarde viéndolo escribir en su laptop. Estoy escribiendo un libro. ¿De qué trata? De nosotros. ¿De cómo nos encontramos? Los ojos de Valeria se iluminaron. Puedo leerlo cuando esté terminado. El libro se llamaba 7 días con ella y contaba la historia real de cómo una niña había salvado la vida de un hombre moribundo. Eduardo escribía un poco cada día, recordando cada detalle de esos primeros días juntos. Los fines de semana eran sus favoritos. Valeria había aprendido a nadar en la alberca que antes nunca se usaba. Eduardo se sentaba en una silla bajo la sombrilla, viéndola chapotear y reír. A veces entraba al agua con ella y jugaban a ser delfines o piratas. Papá, ¿te acuerdas cuando me preguntaste si quería ser tu hija por una semana? Le preguntó Valeria un sábado por la tarde, flotando en el agua con sus bracitos inflables. Claro que me acuerdo. ¿Sabías que ya llevamos más de 7 semanas? Eduardo se rió. Llevamos mucho más que eso, mi amor. ¿Cuántas semanas llevamos? Eduardo hizo cuentas mentalmente, como 30 semanas. Esos son muchas semanas, gritó Valeria emocionada. ¿Crees que tengamos 30 semanas más? Espero que tengamos muchas, muchas más. Una tarde, mientras Eduardo escribía su libro, recibió una llamada de un periodista. Señor Méndez, nos gustaría hacer una entrevista sobre su historia con Valeria. Es muy inspiradora. No, gracias, respondió Eduardo inmediatamente. Pero, señor, su historia podría ayudar a muchas personas. Mi historia es privada, es entre mi hija y yo. Eduardo había rechazado docenas de solicitudes similares. Reporteros, programas de televisión, incluso productores de películas querían contar su historia. Pero él no quería que Valeria creciera siendo la niña famosa. Quería que tuviera una vida normal. En las noches, después de que Valeria se dormía, Eduardo se sentaba en su estudio a leer o a escribir, pero siempre dejaba la puerta abierta por si ella lo necesitaba. Valeria ya no tenía pesadillas frecuentes, pero de vez en cuando despertaba y buscaba la presencia de Eduardo. Papá, escuchaba su vocecita en el pasillo. Aquí estoy, mi amor. Solo quería asegurarme y Eduardo entendía perfectamente. Él también se aseguraba cada noche de que Valeria siguiera ahí durmiendo tranquila en su cuarto. Los doctores decían que era un milagro médico. Los psicólogos hablaban de la fuerza del amor. Los abogados comentaban sobre el caso legal más emotivo que habían visto. Pero para Eduardo y Valeria no era nada de eso. Era simplemente vida, vida real, simple y llena de amor. Cada mañana Eduardo agradecía por un día más. Cada noche Valeria se dormía sabiendo que al día siguiente él estaría ahí. La semana que iba a durar solo 7 días, ahora llevaba más de 200 días y seguía contando. La vida había comenzado para ambos el día que se encontraron. Y ahora juntos construían un futuro que ninguno de los dos había creído posible. Era una mañana de abril, exactamente un año después de que Eduardo y Valeria se encontraran en esa esquina. El sol entraba por las ventanas de la cocina mientras desayunaban juntos como todas las mañanas. Papá, ¿te acuerdas qué día es hoy?, preguntó Valeria moviendo sus cereales con la cuchara. Claro que me acuerdo. Hace exactamente un año que me preguntaste si quería ser mi hija por una semana. Valeria sonrió con esa sonrisa que iluminaba toda la casa y dijiste que esa semana iba a durar toda la vida. Y aquí estamos, respondió Eduardo despeinándola cariñosamente. La rutina matutina siguió como siempre. Eduardo preparó el lunch de Valeria, un sándwich de jamón cortado en triángulos como a ella le gustaba, una manzana, galletas y una nota divertida que siempre le escribía. Para la doctora más inteligente del mundo. Te amo, papá. Valeria revisó su mochila por tercera vez, asegurándose de tener todo para el examen de ciencias. Había estudiado mucho porque quería sacar buenas calificaciones. Eduardo la había ayudado a hacer un modelo del sistema solar con pelotas de unicel y ella estaba muy orgullosa de su trabajo. ¿Tienes todo?, preguntó Eduardo poniéndose su saco. Sí, papá. ¿Tú tienes todo? Era una pregunta que Valeria le hacía cada mañana. Eduardo revisaba sus bolsillos, llaves, cartera, teléfono, todo listo. Valeria se acercó a él con una expresión traviesa. Espera,
Te falta algo, dijo sacando un papel doblado de su mochila. ¿Qué es eso? Es sorpresa, pero no lo leas hasta que yo no esté aquí, ¿ok? Valeria metió el papel en el bolsillo del saco de Eduardo, se puso de puntitas y le dio un beso en la mejilla. Prometido. En el coche camino a la escuela, Valeria iba cantando una canción que había aprendido en su clase de música. Eduardo la escuchaba sintiendo esa felicidad tranquila que había aprendido a reconocer como su nueva normalidad. Papá, hoy vienes temprano por mí. Vengo a la hora de siempre, pero hoy es nuestro aniversario. Deberíamos celebrar. Eduardo se rió. Solo Valeria podía llamar aniversario al día que se conocieron. Tienes razón. ¿Qué quieres hacer para celebrar? Pizza y película. Pizza y película suena perfecto. Al llegar a la escuela, Valeria se bajó del coche, pero se regresó corriendo. Se me olvidó decirte algo importante, dijo asomándose por la ventana. ¿Qué? Te amo, papá. Y yo te amo a ti, mi niña. Eduardo la vio entrar a la escuela saludando a sus amigos y maestros. Ya no era la niña tímida y asustada que había encontrado en la calle. Ahora era segura. Feliz, llena de vida. Durante el día, Eduardo tuvo su revisión médica mensual con el doctor Rodrigo. Las noticias seguían siendo buenas. El cáncer permanecía estable, sin signos de progresión. Eduardo, en mis 30 años de medicina nunca había visto algo así, le dijo Rodrigo. Tu recuperación ha sido extraordinaria. Tengo una buena razón para estar sano. Hablando de Valeria, ¿cómo va con su sueño de ser doctora? Sigue firme. Dice que va a curarte cuando crezca para que puedas retirarte. Ambos se rieron. Valeria había anunciado oficialmente que iba a ser la doctora de Eduardo cuando fuera grande para asegurarse de que siempre esté bien. Después de la cita médica, Eduardo pasó por la oficina rápidamente. Su empresa seguía funcionando perfectamente sin que él estuviera ahí todo el día. Había aprendido a delegar y más importante, había aprendido que el trabajo nunca era más importante que la vida. A las 3 en punto estaba esperando afuera de la escuela de Valeria. Como siempre, salió corriendo hacia el coche emocionada. Papá, saqué 10 en el examen de ciencias. Sabía que lo ibas a lograr. En el camino a casa compraron los ingredientes para hacer pizza casera. Era una tradición que habían desarrollado. Cada viernes hacían pizza juntos. Valeria ponía los ingredientes mientras Eduardo preparaba la masa. Ya en casa, mientras la pizza se cocinaba en el horno, se sentaron en la sala a ver una película de dibujos animados. Valeria se acurrucó junto a Eduardo en el sofá grande, usando la manta que Carmen les había tejido especialmente. Papá, ¿crees que mi papá biológico estaría contento de vernos así? Eduardo pensó en Tomás, en la carta que había escrito, en sus palabras sobre encontrar a alguien que la viera con amor. Estoy seguro de que estaría muy contento. Después de cenar y de que Valeria se fuera a dormir, Eduardo se dirigió a su estudio, se quitó el saco y se sentó en su sillón favorito, listo para trabajar un poco más en su libro. Fue entonces cuando recordó el papel que Valeria había metido en su bolsillo esa mañana. Lo sacó cuidadosamente y lo desdobló. Era una hoja de papel rosa con la letra cuidadosa de Valeria. Papá Eduardo, hace un año me preguntaste si quería ser tu hija por una semana. Yo dije que sí porque tenía hambre y miedo, pero ahora sé que tú no solo me diste comida y una casa, me diste un hogar. Me diste amor, me diste un papá y yo no solo te di una hija, te di una razón para estar bien. Te di una razón para ser feliz. Tú me dijiste una vez que me diste un lar, pero yo creo que nos dimos un lar el uno al otro. Gracias por encontrarme. Gracias por quedarte conmigo. Gracias por ser mi papá. Te amo más que a todas las estrellas del cielo. Tu hija para siempre, Valeria P.D. Tú me diste un hogar. Yo te di un motivo. Eduardo leyó la carta 3 veces, sintiendo como las lágrimas corrían por su rostro. Tenía razón. Se habían salvado el uno al otro. Sostuvo el papel contra su pecho, cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en su vida no sentía miedo del tiempo que le quedaba. Solo sentía gratitud. Gratitud por cada día, gratitud por cada sonrisa de Valeria, gratitud por haber encontrado el amor cuando menos lo esperaba. Afuera comenzó a llover suavemente. Eduardo escuchó el agua golpear contra las ventanas y pensó en aquella noche, hace un año,
cuando había caminado sin rumbo por las calles esperando la muerte. Ahora en su casa llena de amor, con su hija durmiendo tranquila en el piso de arriba, Eduardo Méndez ya no esperaba la muerte, esperaba la vida cada día de ella. Y esa semana que iba a durar solo 7 días, ahora sabía que realmente iba a durar toda la vida. ¿Te emocionó esta historia de amor entre un padre y una hija que se salvaron mutuamente? Eduardo y Valeria nos enseñan que el amor verdadero puede llegar en los momentos más inesperados y cambiar completamente nuestras vidas. Si esta historia te tocó el corazón como nos tocó a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los días más oscuros. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Si quieres seguir emocionándote con relatos que celebran el poder del amor, la familia y la segunda oportunidades, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbenos en los comentarios tu país y cuéntanos qué fue lo que más te gustó de la historia de Eduardo y Valeria. Tu participación hace que esta comunidad sea aún más especial.